eh, importante del funcionamiento que tendremos a partir de esta semana. En algunos momentos, probablemente una vez por mes, tendremos una semana completa, una semana especial programada para no perder el ritmo que ya habíamos adquirido. Bien, hermanos, quisiera que podamos tener una pequeña oración antes de comenzar la meditación en esta mañana. Vamos a inclinar el rostro. Querido Señor, estamos agradecidos de tus bendiciones, de tu compañía con cada uno de nosotros. En este momento que vamos a abrir tu palabra, rogamos que nos acompañes no solo en la lectura y en el estudio, sino también, Señor, en el aprendizaje y la comprensión. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. En esta mañana vamos a intentar, espero lograrlo, hacer una especie de resumen de algunas de las cosas que pudimos hablar en toda esta semana. Pero también vamos a, sobre todo, a centrarnos en un tema que nos compete porque todos somos parte de la familia. Y entonces, ¿qué es lo importante en este caso de lo que vamos a hacer? Es que vamos a hablar de la familia, pero ya en un sentido relacional. Hoy vamos a hablar de esa parte importante que no puede faltar en ninguna familia, y esto nos ayuda a poder ubicarnos a todos, porque de alguna manera ninguno puede evitar, ¿verdad?, ser parte de una familia. Y en ese sentido, a todos nos va a ayudar el poder analizar algunas cuestiones sobre las relaciones humanas. Cuando hablamos de relaciones humanas, curiosamente en nuestro medio, sobre todo en el medio de la iglesia, no se consideran de los temas más relevantes. Se consideran a veces otros, sobre todo los que tienen que ver con la fe, los que tienen que ver con otras cuestiones. Y esto, curiosamente, a lo largo de los años, ha generado que tengamos ciertas flaquezas con este tema. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunas de esas, podríamos decir, de las cosas principales, de lo que sería una lista roja, lo que no puede faltar, en lo que no podemos permitirnos fallar, pero lo vamos a ver a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Si bien es cierto que la psicología también los menciona, pero no de la misma manera que nosotros. Voy a intentar cerrar aquí esto que me está bien. No me dejaba trabajar. Ahora sí. Hay elementos en las relaciones familiares que, si no lo tomamos en cuenta, pueden hacer mucho daño a nuestra familia, a nuestro entorno y sobre todo a nosotros. De esa línea roja, no podemos dejar de resaltar el factor de la ira. Cuando hay ira en nuestro comportamiento, sobre todo relacionado con el entorno familiar, puede generar muchos inconvenientes y puede afectar bastante el entorno. Por ejemplo, Efesios 4:26, un versículo que conocemos mucho, dice originalmente, porque en castellano saben que hemos estudiado esto en otras ocasiones y hay unas connotaciones dudosas, pero una buena versión tendría que decir algo así como enójense, pero no pequen, o enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si decimos airaos, pero no pequéis, directamente estamos diciendo un poco de contrasentido, porque la palabra ira, si bien es cierto que se usa en la Biblia, pero en este momento no estamos hablando de la ira de Dios. Estamos hablando del enojo. Y la ira sería la desproporción de ese enojo. Salmos 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. En un sentido de meditar sobre lo que ha ocurrido antes de poder decir algo en caliente, ¿verdad? Algo que
curiosamente la psicología ha rescatado muy bien, sin embargo ya la Biblia lo planteaba, el pensar antes de hablar, el meditar antes de decidir, reflexionar antes de tomar decisiones serias. Pero ¿qué dice la hermana White con respecto a esto? Fíjense lo que ella dice. El amor hará lo que no logrará la discusión. Un momento de petulancia, una sola respuesta abrupta, una falta de cortesía cristiana en algún asunto sin importancia puede dar por resultado la pérdida tanto de amigos como de influencia. Obreros Evangélicos 127. A veces cuando hablamos de las relaciones humanas, los entornos de la iglesia se sienten afectados porque las relaciones humanas es un tema que descarta, pone en evidencia muchas cosas. Alguien a veces puede ser un buen líder o ser considerado un buen líder, pero por ejemplo, no tener buenas relaciones humanas. Y si nosotros estamos constantemente sobre este tema, tal vez podamos estar evidenciando la imposibilidad o la flaqueza que tiene esa persona para llegar a ser considerado una o un dirigente. Las relaciones humanas deberían ser, las buenas relaciones humanas, un resultado de nuestra vida cristiana. Por medio de la ayuda que Cristo puede dar, dice el Comentario Bíblico Adventista en el tomo 7, en la página 948, por medio de la ayuda que Cristo puede dar, seremos capaces de refrenar la lengua. Aunque él fue probado terriblemente para que hablara precipitadamente y con ira, ni una sola vez pecó con sus labios. ¿Y qué hacía Cristo en estos casos? Dice, con paciente calma hizo frente a las burlas, los sarcasmos y al ridículo de sus compañeros. En vez de replicar con ira, comenzaba a cantar uno de los bellos salmos de David. Y muchas veces sus compañeros terminaban uniéndose a él en el himno. Y antes de que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, ¿qué transformación se produciría en este mundo si los hombres y las mujeres de hoy siguieran el ejemplo de Cristo en el uso de las palabras? En muchas ocasiones, en el entorno familiar, la ira hace acto de presencia. También hace acto de presencia el sarcasmo, la ironía, las burlas. Pero es necesario que tengamos en cuenta que este tipo de comportamientos no deberíamos darle cabida a que se conviertan en algo natural. Tenemos que tener la humildad suficiente, como decíamos anoche, para reconocer que esto no debe ser. Otro elemento de la lista roja a tener en cuenta, la palabra contender, muy utilizada en la Biblia. Si vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar muchísimos versículos con esta palabra. Significa conflicto por imponer una opinión, el contender. Y fíjense que también tiene una aplicación positiva. Job 9:3, si quisiere contender con él, refiriéndose a Dios, no le podrá responder a una cosa de mí. Imagínense que yo quisiera imponer mi pensamiento, mi idea, delante de la de Dios. Y Job dice, no podría ni siquiera a una de 1000. Ahora, ¿por qué la Biblia nos envía a contender por el Espíritu? En el sentido positivo, porque de la misma manera que la sociedad está constantemente colocando sus ideas y sus posiciones, nosotros tenemos que colocar las nuestras también. Entonces, entrar en esta lucha de colocación de ideas. Ahora bien, en el entorno de la familia tenemos que tener mucho cuidado, porque si estamos contendiendo constantemente por imponer la idea de uno o del otro, y esto ya se sale más del círculo de la pareja, también entran en los hijos. La familia debería intentar llegar a acuerdos más que contender por las ideas. El deseado de todas las gentes, en la página 140, dice, pero por virtud de su nacimiento como israelita, esto se refiere a Nicodemo, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por esto le sorprendieron las palabras del Salvador.
le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. Y fíjense esta frase: el orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. ¿Qué hacía constantemente y de manera natural la mentalidad farisea? Que intentaba contender con las ideas de Cristo. A veces estudiamos a los fariseos y consideramos que solo ellos hacían eso, pero ¿cuántas familias probablemente están contendiendo entre ellos y no están dejando que sea el perfil o la idea de Cristo la que prevalezca? Y si aún sabiendo lo que tenemos que hacer, hacemos que prevalezca nuestra intención, estaremos haciendo lo que Job mencionó, pero de una manera triste, de una manera nefasta para nosotros, porque es el principio de Dios el que debe prevalecer. Y la Biblia, al contrario, nos envía a que nosotros también podamos contrarrestar esos postulados que muchas veces se quieren colocar sobre la mesa, sobre todo los que atacan la familia. Menospreciar, otro elemento de la lista roja. ¿Cuán peligroso es que hagamos uso del menosprecio de manera natural en los círculos familiares? Proverbios 11:12. El que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay un comentario de la hermana White con relación a esto del menosprecio. Dice: el hombre es propiedad de Dios y los ángeles están mirando con vivo interés para ver cómo trata el hombre a sus semejantes. Cuando las inteligencias celestiales ven a aquellos que pretenden ser hijos e hijas de Dios haciendo esfuerzos cristianos para ayudar a los errantes, manifestando un espíritu tierno y compasivo por los que están arrepentidos y caídos, los ángeles se acercarán aún más a ellos y les recuerdan las palabras que aliviarán y elevarán el alma. En lugares celestiales, miércoles 3 de abril. O sea, fíjense el elemento de cuando las personas se preocupan por los otros, ayudarles, elevarles, los ángeles incluso les colocan las palabras adecuadas para que lo puedan hacer mejor aún. Y ya la advertencia de Mateo 18:10, no menospreciar a ninguno de los que somos parte de las criaturas de Dios. Imagínense en el entorno familiar cómo sería considerado esto. El menosprecio menoscaba la autoestima, menoscaba la dignidad y el propio valor que la persona puede llegar a considerar, puede llegar a apreciarse como que el valor que tiene una persona es igual al desprecio que recibe, cuando esto distorsionaría totalmente la realidad. Hay estudios, no me quiero extender en esto, pero hay muchos estudios que hablan de esto, ¿verdad? De cómo a los niños, cuando comienzan a decirles que son tontos, que son torpes, que son lentos, y constantemente eso mismo, ¿qué terminamos haciendo? Que nuestras palabras se convierten en profecías que lamentablemente el niño lo verá en la realidad. Y esto no solo ocurre con los niños, esto ocurre en todo el entorno familiar. Otro elemento de la lista roja, juzgar. La Biblia en Mateo 7, 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida en que medís os será medido. Yo comprendo cómo trabaja el enemigo. Fíjense lo que dice el hermano Guay aquí. Y quisiera decir a cada alma: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, también serás medido. Hay ocasiones cuando tenemos que tomar una posición decidida, pero junto con magnificar al Señor, hay que estar seguros de no condenar, de no acusar, y si nuestro pueblo se dividiera, todas las potencias del infierno se regocijarían. Muchas veces el juicio comienza por una buena intención, pero terminamos
dividiendo, terminamos ofendiendo, podemos terminar lastimando. ¿Cuántas veces en el entorno de la familia, por el exceso de confianza, ya no tenemos los cuidados debidos y entonces decimos las cosas tal cual la pensamos, sin ponerle el filtro adecuado de la bondad? Y entonces se puede hacer mucho daño. Si estamos juzgando o corrigiendo, recordemos que hay métodos para hacerlo bien. Una corrección mal elaborada o mal planificada se puede llevar a un juicio. Y entonces, en vez de crear un acercamiento, podemos crear un alejamiento. Tenemos que tener cuidado con esto. Plenamente convencidos de lo que pensamos. La Biblia dice que tenemos que estar plenamente convencidos antes de emitir nuestros pensamientos. ¿Esto por qué? Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Pero finaliza el versículo, cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. ¿Cuántos debates que no tienen ningún sentido podrían no existir directamente y no generar el dolor que generan en ocasiones si quienes los están llevando a cabo estuviesen convencidos al menos de lo que están diciendo? Y vamos a llevarlo al entorno familiar. Si antes de poder hablar en el entorno familiar estuviéramos seguros de lo que pensamos, y esto se aplica a todos, imagínense qué diferencias podríamos tener. Porque cuántas veces tenemos que estar pidiendo excusas por algo que hemos dicho que no era lo que queríamos decir, o ni siquiera estábamos seguros si estábamos transmitiendo esa idea o ese pensamiento. Fíjense lo que dice la Review and Herald del 29 de diciembre del 1896. Muchos saben tan poco acerca de su Biblia que están totalmente inseguros en la fe. Quitan los hitos antiguos y los engaños y los vientos de doctrina los llevan de aquí para allá. La falsamente llamada ciencia está minando los fundamentos de los principios cristianos. Y aquellos que una vez estuvieron en la fe se apartan de las doctrinas básicas de la Biblia y se divorcian de Dios, mientras siguen pretendiendo ser sus hijos. Una de las mayores desgracias para un cristiano, el desconocimiento de la palabra. Una de las mayores desgracias para un hogar cristiano, estar tomando un camino que pueda creer que está en la palabra, pero que no esté fundamentado en la palabra, que es lo que está diciendo la hermana White. El peligro es cuando crees que lo que estás haciendo está fundamentado en la Biblia, pero que al fin y al cabo no lo esté. Estar plenamente convencidos de lo que pensamos nos va a ayudar a ser más diligentes, a poder analizar mejor las cosas, a poder mirar los argumentos, a veces en pro de ganar una conversación, perfilo mis argumentos y probablemente estoy hiriendo. Y esto es algo que no estamos hablando de los que viven en aquella esquina, estamos hablando de todos nosotros, porque en algún momento todos incurrimos en este tipo de errores. Pero tenemos que tener la humildad de poderlos reconocer, porque sin un reconocimiento no podríamos llegar a modificarlos. Primera de Corintios 7:14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. ¿Qué tiene que ver este versículo aquí? Por la falta de conocimiento en la familia, nos hemos ido creando a través de los tiempos frases hechas que no tienen a veces ningún sentido, pero que tienen mucho arraigo en nuestra iglesia. Les voy a poner un ejemplo. El marido debe ser, y por ahí hay una lista de cosas que la gente se va inventando. La esposa debe ser, y nos vamos creando unos ideales y unos postulados que muchas veces son a veces hasta contrarios en algunos aspectos a la palabra de Dios. Este versículo que acabo de leer, el marido que no es creyente o la esposa que no es creyente, ¿verdad? Es santificado por medio de su mujer. Si torcemos el versículo,
y le apretamos a la fuerza mayor, podremos decir que el creyente debe soportar todo lo que esté dispuesto a hacer el no creyente en aras de salvarlo. Y eso precisamente es, si aplicamos estar plenamente convencido de lo que pensamos, si aplicamos los principios bíblicos, no es adecuado. El creyente debe tener más paciencia, debe soportar más, evidentemente, pero nunca en aras de perder su dignidad, su respeto, dejar o permitir el maltrato tanto a ella o a él como a sus hijos. Tienen que haber líneas claras que dividan el soportar en este sentido. Porque recuerden, y eso lo veremos más adelante en la tarde en el tema que estudiaremos, una de las razones en las que el apóstol Pablo incluso se posicionó a tal punto incluso de reconocer el divorcio es cuando un cónyuge infiel le hace la vida imposible a un cónyuge creyente, sobre todo con malicia, alevosía. Esto no entraría en este versículo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué erramos en este tipo de cosas? Sobre todo porque no estamos convencidos de lo que pensamos. Mucha gente prefiere preguntar, pastor, ¿qué hago? Antes de poderlo estudiar. Y hay preguntas que son muy trampa, porque claro, si el pastor emite una opinión en determinados temas, la culpa de cuando salga mal va a ser del pastor, no va a ser de la persona, porque él no pensó por sí solo, no quiso sacar una conclusión. Pero es importante que sobre todo en las decisiones que tienen que ver con mi familia, que se supone que son decisiones trascendentales, haya un análisis, haya un convencimiento de que lo que voy a decir o decidir está de acuerdo con la voluntad de Dios. Que todas mis acciones estén conforme al amor. Esa es otra línea roja. ¿Cuántas cosas se hacen por otras motivaciones? Cuando la familia no se mueve motivada por el amor, nos vamos a ver inmersos en un espacio nuevo, en un espacio complicado. Las relaciones con Dios por amor, la relación con Cristo por amor, ¿verdad? Y la relación de la familia debería seguir este mismo patrón. Alza tus ojos, el 14 de febrero dice, las relaciones estrechas entre caracteres imperfectos y defectuosos a menudo pueden dar como resultado un gran daño para ambas personas, porque Satanás tiene más influencia sobre sus mentes que el Espíritu de Cristo. No se ven el uno al otro bajo una luz verdadera y en forma imparcial, sino del modo más desfavorable. Y al tratar de corregir el mal con un espíritu precipitado y malhumorado, se crearán dos males en vez de corregirse uno. El apoyo mutuo es esencial. Es el fruto del espíritu el que desarrolla el árbol cristiano. O sea, fíjense, un reconocimiento de la humanidad, de las imperfecciones, pero a la vez un reconocimiento personal de esos seres humanos, reconociendo sobre todo que ellos, con la ayuda de Dios, si fuera necesario cambiar, lo pueden hacer. Gálatas 6.1. Vamos a ver dos textos. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, usted agarre una vara y péguele a su hermano. Dice eso. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Conforme al amor. Siempre recuerdo de un evento que presencié en mi niñez, que luego como pastor, fíjense qué curioso, nunca me acordaba de esto, pero me acordé después que era pastor. En una ocasión de una reunión de estas donde se borraban las personas y la persona que iba a ser apartada del libro de la iglesia estaba allí presente. Se leyó las razones y nunca olvido a ese señor, porque no era nuestro pastor, era un señor que había venido a ver la asociación y se puso en pie y dijo, ahora lo que procede es, querido hermano, que usted se marche,
Y cuando dijo esta frase, de una manera muy lógica, todos nos giramos para donde el hermano. Y entonces el pastor colocó la mano hacia la puerta. Y cuando hizo eso, hubo un espacio de silencio amplio. Y entonces una de las reacciones que más me sorprendió y hasta el día de hoy de mi iglesia, y fue que la iglesia se negó a aceptar eso. Muchísima gente tomaron la palabra y con un elemento de prudencia corrigieron esa mala acción. Dijeron, el manual de iglesia no dice eso en ningún sitio. Las condiciones están dadas a que pueda ser eliminado del libro, apartado, borrado, como pudiéramos decir, o hasta desfraternizado, que es la palabra fuerte, ¿verdad? Que se usaba antes. Pero ¿y dónde está el amor? No es restaurarle, no es ayudarle. Hoy, si en ese momento toda una iglesia echa a una persona fuera de esa manera, hoy, ¿cómo después vamos a pretender que esa persona vuelva? Si lo llevamos esto al entorno de la familia no puede olvidar que al corregir tiene que aplicar el amor. La idea es rescatar, no maltratar. Y no quiero decir con esto que no se puede corregir. Hay momentos que hay que corregir y con dolor. Incluso aplicar determinados castigos hasta con lágrimas en los ojos. Pero es necesario que nunca olvidemos el principio mayor. La idea es rescatar, acercar y sobre todo acercarnos al principio divino de la redención. Una restauración de la persona, no apartarlo o menospreciarlo a tal punto que no quiera volver al Señor. Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Fíjense, Pablo seguro que acostumbrado a ver estas formas judaicas de cómo les recibían cada poco a palos, ¿verdad? Y a piedras y cosas de estas. Cuando él comienza en la nueva iglesia, en la iglesia cristiana, uno de los grandes consejos de Pablo siempre va a ser, por favor, ser prudentes, hagan las cosas con amor, porque está acostumbrado a que es una gran dicotomía del pueblo judío que fue muy maduro en determinadas cosas, pero en la cuestión de adorar, dio hasta el día de hoy una inmadurez inconcebible. Los judíos era muy fácil que terminaran a puños directamente dentro de la iglesia. No sé si recuerdan, cada año, cuando es el Día de Reyes, es el día que se juntan las tres grandes religiones en la iglesia de la Natividad, en Belén. Y siempre terminan los sacerdotes peleándose porque el que va primero se lleva, parece ser, el mérito. Y entonces no se ponen de acuerdo entre la iglesia ortodoxa, la iglesia católica y otra iglesia que hay allí que no recuerdo cuál. Pero siempre terminan en los noticieros a puños. Porque no es el amor precisamente lo que está predominando. Están predominando otras cuestiones, otros intereses. ¿Qué ocurrirá cuando en la familia falte el amor? Pues ya la Biblia lo dice, que el amor suple todas las faltas. No tendríamos la paciencia, la dinámica adecuada. No tendríamos el aceite que podría unir las piezas. Y por último, vamos a ver el último de los postulados. A la paz y a la mutua edificación. Que todo lo que hagamos sea procurando la paz y la mutua edificación. Cantares 2:15, ¿qué nos dice? Agarren las zorras pequeñas, porque estas son las que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Por qué las zorras? ¿Qué tienen que ver las zorras aquí?
Las zorras en la Biblia, las zorras pequeñas son símbolo de los detalles. No perder los detalles. Dios nos cuida en el día el 19 de junio. Tiene un párrafo que en relación a esto nos ilustra muy bien. Dice: las pequeñas cosas de la vida son las que desarrollan el espíritu y determinan el carácter. Aquellos que descuidan las cosas pequeñas no están preparados para sobrellevar duras pruebas cuando ésta les sobrevenga. Recordad que la edificación del carácter no finaliza mientras no termina la vida. Cada día se coloca un buen o un mal ladrillo en esta estructura. Lo mismo podéis edificar en mala forma o con exactitud y corrección levantar un hermoso templo para Dios. Por lo tanto, al buscar hacer grandes cosas, no desperdiciéis las pequeñas oportunidades que os llegan cada día. Aquel que desprecia las cosas pequeñas y no obstante se ilusiona que está listo para hacer cosas maravillosas para el maestro, está en peligro de perderlo todo. ¿En peligro de perder qué? Todo, ni siquiera dice una parte. La vida no está hecha de grandes sacrificios o de maravillosas proezas, sino de cosas pequeñas. A todos nos gustan mucho las historias de los héroes, la gente que hizo grandes cosas, ¿verdad? Sin embargo, por cada país hay una lista muy pequeña de héroes. Lo que podríamos decir que si agrupáramos todos los supuestos héroes en una gran lista mundial, tampoco tendríamos tanto. Pero ¿y toda la población mundial? ¿No tiene también sus proezas? ¿No vive sus pequeñas batallas? Pues para Dios probablemente esto es lo que es más importante. De hecho, si usted quiere ver el resultado y la efectividad de este mensaje, aplíquelo a cualquier héroe humano. Busque un héroe y estudie la profundidad y se va a encontrar que todos los héroes estudiados con lupa, lo único que vamos a encontrar es razones para sacarlo de la lista de los héroes. Porque el ser humano es complejo. No es verdad que una persona todo lo que hizo fue bueno o todo lo que hizo fue para el bien de su nación. Probablemente nos encontramos con cosas que podrían quitar la imagen de esas heroicas batallas que tal vez contamos. Pero ¿qué ocurriría si nuestras decisiones no están en el camino de ir a la paz y a la mutua edificación? Estaríamos autodestruyéndonos y esto sería un serio inconveniente. Quiero mencionarles un ejemplo de un personaje bíblico que englobaba muy bien cada una de estas actitudes que hemos podido mencionar. No sé quién les viene a ustedes a la mente. Cuando yo estudié todo esto, me vino a la mente un personaje bíblico. ¿Quién les viene a ustedes a la mente? A ver si alguien es capaz de escribirlo en el chat. ¿Alguien se atreve a escribir? ¿Piensan en alguien que pueda tener estas actitudes? Colocan Jod. No elegí a Jod, elegí otra persona. Una mujer. Ya le he dado una pista. Ya descarta una parte. La persona que he elegido se llama Abigail. ¿Qué les parece? Abigail es esa mujer que su historia está en el primer libro de Samuel, el capítulo 25. Abigail tenía un marido totalmente diferente a ella, nada que ver. Pero Abigail se vio inmersa en una situación que ella no causó. Y el comportamiento de Abigail es uno de los comportamientos más integrales en la Biblia, porque en un momento de crisis donde la mayoría normalmente estamos mermados, ella estuvo a una capacidad plena. Tuvo la capacidad de tener, de callar, de reflexionar,
de algo que no había ocasionado ella, pero entender que podía causarle daño tanto a ella como a otros, pues se puso en ese camino de la solución. Y Abigail es un ejemplo de cómo se debe luchar por las familias, porque Abigail no salió solo en su bienestar, fue a hacer lo que hizo en aras de salvar a toda la casa, a todas las personas que vivían con ella. Saben que David cuidaba los rebaños y los empleados de toda la casa de Abigail. Y en un momento dado que necesitó algo de comida, le pidió un favor a Nabal, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Dijo que no. Y los maltrató, los insultó. Y David tuvo una de las peores reacciones que conocemos en David. Una reacción violenta. Y salió a matar a Nabal y a todos. Seguramente hubiese matado a toda la familia, incluida la propia Abigail. Y en medio de todo ese caos, los empleados vinieron a hablar con ella porque entendían que hablar con el amo era imposible y le cuentan la realidad. Y esa mujer, como símbolo de una persona que ejerció la diplomacia más fina en la Biblia, vino ante David, se postró, no entró con el tema de, mira David, lo que pasa, no, tranquila, buscando la autoedificación, buscando la paz, buscando la reconciliación. David, el problema era que ustedes necesitaban comida, mira, aquí está la comida, incluso más de lo que ustedes pidieron. Pidió excusa por la persona que no quería pedir excusa. Esto es algo que es importante, ¿verdad? En la familia, que no solo intentemos ver el problema de lo que yo causo. Esto es muy triste hoy en Occidente. Lo que no tiene que ver conmigo, yo no lo tengo que atender. Muchas veces esta es la actitud. Y sin embargo, Abigail nos dio algunos ejemplos interesantes. Aparte de poner en práctica todo lo que hemos hablado, algunos versículos se hacen realidad en lo que ella hizo. Por ejemplo, cuando piensas en la blanda respuesta, quita la ira. Directamente lo puso en práctica. Los frutos del Espíritu. Ella siendo una afectada, pero una afectada colateral. Si ella no hacía nada, ella tenía, la única que tenía posibilidades de salvarse de aquella situación era ella. Pero arriesgó, salió en aras de defender y proteger su familia. Y esto es un detalle importante. Ejemplificó el poder de la bondad. Si dudamos del poder que tiene la bondad para resolver conflictos, Abigail es un ejemplo. A veces, para imponer la cordura, para resolver determinados conflictos, lamentablemente, en este mundo hay que arriesgar. Y Abigail arriesgó no solo reputación, sino que también arriesgó su vida. Porque si David no hubiese respondido a ningún tipo de razones, ella era precisamente la primera que hubiese sido muerta por la ira de David. Sin embargo, mereció la pena ese riesgo. ¿Qué tenemos en ella? El comentario bíblico adventista dice: en el carácter de Abigail tenemos una ilustración de lo que debe ser la mujer según el orden de Cristo, mientras que su marido ilustra lo que el hombre puede ser cuando se entrega al dominio de Satanás. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 1022. O sea, fíjense, el ejemplo drástico de ella como el ejemplo de la mujer de Cristo y el marido como el hombre totalmente manipulado por las inclinaciones satánicas. Queridos hermanos, las relaciones humanas son importantes. Cultivar las relaciones humanas entre nosotros
no solo son importantes, sino también relevantes. Es de imperativo que lo tomemos en cuenta. Es triste que muchas veces, cuando queremos hablar de relaciones humanas o hablamos de este tema, algunos consideren que lo que estamos haciendo es hablando de psicología. La Biblia es un libro relacional y ya la Biblia planteaba desde su primera historia en Adán y Eva hasta las últimas en Apocalipsis, ya nos plantea los problemas que ha generado en el ser humano lo relacional. Así que, perdón, ubiquemos este elemento de la importancia de las relaciones en nuestras vidas y sobre todo pongamos en práctica todo el conocimiento que nuestro Dios ha dejado para nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que pueda nacer en cada uno de nosotros un deseo ardiente por reflejar en nuestras relaciones lo que hemos bebido, lo que hemos estudiado, lo que hemos compartido con el Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para que nos podamos despedir con una oración.